Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Armando Carías, toda una vida dedicada al buen periodismo y al buen teatro y a respetar a los chamos y a respetar a todo el mundo y a hacer bien chévere. Saludos a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Veíamos algunas fotos que nos envió Armando Carías, hoy uno de nuestros invitados, y aquí también en este catálogo del Festival de Teatro de Caracas, maravillosa iniciativa de la Alcaldía de Caracas y Fundarte, también está una obra que se llama Cajita de Arrayanes de Lutecia Adam, que se montó la primera vez cuando el Chichón celebraba 10 años y que se ha montado merecidamente y necesariamente muchas veces más y que siga larga vida esta obra y las obras de Armando Carías. Su historia en este libro, Chichones en mi cabeza, teatro infantil políticamente incorrecto, que conseguimos siempre en las ferias del libro, en las librerías del sur. Y nos acompaña también Marian, porque a nosotros nos interesa saber la opinión de los chamos en cuanto a diversos temas que hoy vamos a tratar, de los chamos y de los chamos eternos como Armando Carías. Armando, ¿es satisfactorio que hayan pasado tantos años y que de tu obra se siga hablando bien? Nunca he visto a nadie que hable mal de la obra de Armando Carías. Bueno, muchas gracias por esa referencia y la alegría es compartida con muchísimas generaciones de actores y de actrices, jóvenes estudiantes que hoy son también provechosos profesionales en sus diversas disciplinas, porque el Chichón tiene la característica como grupo universitario de ser como el acompañante de ese estudiante o ese estudiante durante su parte académica. Y muchas veces algunos de esos estudiantes descubren la vocación artística y a veces hasta dejan la carrera para la cual se habían inscrito originalmente. De modo que, en efecto, es satisfactorio comprobar no solo que el Chichón es un grupo bien apreciado, bien percibido, sino que sus integrantes a lo largo de toda esta historia también ahora son ciudadanos provechosos al país. Qué bueno. Marian, el teatro a ti no te llama mucho la atención, por eso nosotros quisimos regalarte este libro de Armando, porque entonces cuando tú veas por allí anunciado en prensa o oigas en la televisión que algo de Armando Carías está allí en escena, a lo mejor tú te vas a querer acercar a una obra de teatro. Yo he visto muchas obras de teatro que no respetan a los niños, la verdad que son fastidiosas, o que la gente va y se pone a comer en la obra de teatro, entran y salen. ¿Qué opinas tú de eso? Si no te llama la atención el teatro, ¿por qué no te llama la atención? Porque, ay, no sé, en realidad no es lo que me gusta y no me llama mucho la atención, porque ahorita no le veo así nada de ciencia ir al teatro. Por eso, porque ahorita el teatro la gente va a ir a comer, a sentarse a comer. Pase París, nunca deja que uno se concentre, sino todo es para andar por ahí. Sé para qué ir al teatro. Claro, no has ido a obras como las del Festival de Teatro. Te invito a que estés pendiente
del Festival de Teatro de Caracas, donde no vas a conseguir eso. A lo mejor no has ido a las obras, ¿verdad? A las obras que respetan al espectador. ¿Qué le dices tú a esa gente, es que, hermano? Marian, fíjate, a lo mejor como otras jóvenes de tu edad, no has tenido la oportunidad de vivenciar lo que es la experiencia de ir a una sala en donde, por ejemplo, a diferencia del cine, que muchos niños o jóvenes tienen como referencia de espectadores el haber ido a una película en un cine, y cuando descubren que en el teatro tienen el hecho vivo, allí los actores están compartiendo, tus reacciones inciden en el trabajo que ellos están haciendo, tu respuesta, tu risa, tu atención. Es una experiencia muy nutritiva porque el espectador interviene en el trabajo del actor, incluso lo modifica en ocasiones. De modo que, bueno, a lo mejor esta es la oportunidad para que te inicies como una espectadora del teatro. No necesariamente infantil, porque también en el teatro hay en este momento muchos grupos que abordan tal vez los intereses de Marian, que tal vez tenga una edad como... Tienes 13, ¿no? Ahorita para 14. Ya va para 14, entonces ya tienes otras inquietudes. Pero a mí me preocupa, por ejemplo, yo he ido con sobrinitos míos, amiguitos míos, que son chiquiticos, y entonces, aún para los niños pequeños, hacen a veces obras de teatro que son falta de respeto, la verdad, porque le hablan como a tontos, ¿verdad? Como que no tiene sentido, como que la obra es como que la mastican demasiado, ¿no? Y los temas, por ejemplo, Marian, yo te preguntaría, ¿qué temas a ti te gustaría ver en una obra de teatro o qué temas te gusta a ti ver cuando vas al cine, algo en particular? O sea, por lo menos mucha comedia. Al teatro me gustaría la comedia y el amor. humor. ¿No te interesa? Las relaciones entre las personas. Las relaciones entre las personas, el cómo tratarse. O sea, todas esas cosas son interesantes ver en una obra de teatro. Claro, la comedia, en este caso estamos hablando de un género, de una forma de hacer teatro. Por ejemplo, el tema. ¿A ti te gusta, por ejemplo, las aventuras o lo romántico? Sí. Pues entonces a lo mejor tú puedes descubrir allí, hay obras inclusive clásicas, hay versiones del mismo Romeo y Julieta, hay versiones juveniles maravillosas actualizadas en el teatro. Y Hamlet, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver un grupo español que vino ahí con una obra que era sobre el niño Hamlet. Entonces era como la visión de Hamlet, pero desde su óptica infantil. Sí. Era ser o no ser niño. En una sociedad negadora de la infancia, el dilema del Hamlet niño era cómo ser niño en una sociedad que le era tan adversa. Sí, a él está refiriéndose a un autor que se llama Shakespeare, William Shakespeare, que seguramente lo habrás oído nombrar o te lo van a nombrar en el colegio. Y esta edad que tú tienes es difícil, ¿verdad, Armando? Porque entonces uno no es el niñito, ay, cuchi, no sé qué, y tampoco es el adulto, entonces uno no sabe para dónde meterse, ¿verdad? Obras que hablaran de ese problema serían interesantes que los jóvenes las tuvieran a mano, como las que han sido las del Chichón. Es que sobre todo, porque mire, tú lo has dicho, María Elcira, es difícil abordar el público adolescente juvenil, incluso más complejo que el propio público infantil, porque no se es adulto y se está más bien intentando desprenderse de la parte de los intereses de la infancia. Y para uno como adulto que quiere dirigirse a esa audiencia adolescente, lo recomendable en este caso es más bien tener como una interacción donde el joven o el adolescente le diga, mira, me interesan estos temas. Por ejemplo, el tema de la iniciación en el mundo de la sexualidad. Es un tema necesario, además, desde el punto de vista pedagógico, ¿verdad? El joven se está descubriendo a sí mismo, está viendo que su cuerpo se transforma. Claro. Y uno no es como que no se reconoce, ¿no? Como que bueno, y entonces. Es importante. Fíjate todos los temas que hemos podido tratar. Pero nosotros tenemos otros temas y por eso yo quería tener la visión de un adulto y de un chamo, en este caso, de una preadolescente, que es la etapa en la que tú estás. Hay una película uruguaya que se llama Anina, que tiene como base, aquí está el afiche. ¿Te lo muestro acá? Aquí está el afiche. La película se llama Anina y empieza así: me llamo Anina Yatay Salas, tengo 10 años y estoy metida en un lío de novela. Es una película totalmente hecha en Uruguay sobre un libro que se hizo hace 10 años de Sergio López, con quien yo me escribí porque su correo disfrazado de personaje sale en el libro y él responde a sus lectores y trata unos temas muy interesantes. Vamos a hacer un corte y venimos con Anina para hablar de esos temas con nuestros invitados y para que ustedes en la casa también se planteen todos esos temas y, bueno, sean temas de conversación y de allí salgan muchas cosas. Ya venimos con más de la librería mediática. El canal de todos los venezolanos.
Me llamo Anina Yatay Salas. Tengo 10 años y estoy metida en un lío de novela. Anina Yatay Salas, Anina Yatay Salas. Todo Capicúa, 3 veces Capicúa. Parece un chiste. Ya nos enteramos de los líos que anda armando esta niñita. Papá, ¿Australia queda lejos? Sí. ¡Mancha! ¡Tiraste mi merienda, niña Capicúa! ¿Y la sanción cuál fue? Van a tener que conservar estos sobres cerrados por una semana. Es un castigo rarísimo. El más raro de toda la historia de los castigos raros. Dábale arroz a la zorra el abad. Algo de una zorra de arroz. Se puede leer de ida y vuelta. Vos estás media loca, ¿no? ¿Qué es eso? Un manual para educarte. ¿Y lo vas a leer? Tengo curiosidad. A ver si me da alguna receta. ¡Ah! ¡Anina, dame eso! ¡Nunca! ¡Minga, vas a tener una receta para criarme! Capicúa 1, Capicúa 2, Capicúa 3. A veces las personas tienen que irse a otros países por un tiempo. Me miro en el espejo y me veo un poco viejo para andar cantando rock. ¡Vamos, las fieras! ¡Es hora de tu castigo! Anina, ¿y tu sobre? Esto es una versión absolutamente apegada al libro original. ¿Por qué? Porque el autor y el ilustrador trabajaron en la película Anina, sobre el libro Anina Yatay Salas. Sobre eso hay una página web, tienen cuentas en las redes sociales, así que sobre la película y sus detalles van a poder conseguir mucha información y probablemente la traigan a algún festival de cine venezolano. Pero lo primero que tú te debiste haber dado cuenta, ¿cómo hablaba la gente en el video? ¿Cuál era el acento de la gente que hablaba? ¿Hablaba como nosotros? No. No, ¿verdad? ¿Sabes de qué país es el corto? De Uruguay. Y en Uruguay hablan así. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Y tú lo has denunciado muchas veces en tus artículos. Pareciera que nos quisieran planchar todos nuestros acentos para darnos en las animaciones un acento que nadie habla así en las grandes producciones que nos vienen de Estados Unidos. El famoso acento neutro. El acento neutro que no existe porque nadie es neutro. Ninguna persona humana es neutra. Todos estamos contentos, bravos. En Venezuela hablamos como gente del Zulia, de los Andes, como orientales. Y eso nosotros tenemos el derecho de rescatarlo. Muchas series en Vive Televisión rescatan ese nuestro acento. Y así se exportan las películas, que la gente escuche nuestro acento, ¿no? El otro tema que tratan allí es lo que tú decías, que en inglés se dice bullying, que nos hablábamos antes de hacer el programa, y que en español, en castellano, es el acoso escolar. A Nina se burlan de ella porque tiene un nombre que se lee igual de atrás para adelante que de adelante para atrás. Anina, se llaman palíndromos. Anina Yatay Salas, su nombre y sus apellidos son palíndromos, como dábale arroz a la zorra del abad, que lo puedes leer. Bueno, y entonces siempre están las injusticias, ¿no? Entonces, ¿quién es el culpable? Tú me provocaste, los papás no se hacen responsables. ¿Cómo se maneja ese tema del acoso escolar? Hay como muchas denuncias últimamente. Es que aparte de eso, el contexto de eso, en el caso del teatro infantil, son como decir las nuevas temáticas. Es decir, tradicionalmente en el teatro se venían abordando o los cuentos clásicos o historias más o menos convencionales. Esta historia de esta niña un poco podría incluirse dentro de esa categoría de nuevas temáticas que tiene que ver como la nueva dinámica de la escuela.
tal vez el acoso escolar ha existido durante muchos años, pero en este momento se expresa también en situaciones de violencia, de agresiones verbales, de juegos aparentemente inocentes, ¿verdad? El famoso chalequeo, que no es otra cosa que una agresión velada, o el ¿verdad? chanceo, convertida en un chiste, ¿verdad? Entonces, en el caso de esta película, primero, qué interesante saber que en Uruguay estén haciendo ese tipo de producciones animadas. Me acordó el momento en que aquí en Venezuela Armando Arce hizo el trabajo maravilloso con Manzanita, o Monteagudo, Alberto hizo el 4 de hojalata, es decir, que es un tratamiento interesante de, en este caso, un trabajo literario llevado al cine. Y maravilloso. Ahora, el tema es un tema absolutamente pertinente y tiene que ver con lo que hablábamos con Marian, ¿verdad? Es decir, ese Temas tema que te interesan, ¿no? ¿En tu colegio hay gente que fastidia? Bastante. ¿Y cómo se maneja eso? ¿Lo manejan directamente con la dirección, entre ustedes? ¿Hablas con tus padres? ¿Cómo Intentamos a veces manejarlo entre ustedes, pero no se puede porque es el chalequeo. Se pasan, ¿no? Entonces, si te dicen algo, esto es una pita o una cosa, entonces como tú le respondes, te hacen hallarlo directamente con la directora y después llamarán a tus padres para que se enteren. Es lo mejor, ¿verdad? Yo creo que es lo mejor, pedir ayuda a un adulto, ¿no? No, es que el tema, aunque aparentemente se convierte en una humorada, en el fondo hay violencia y hay que tratarlo como si se trata de un hecho de violencia, ¿me entiendes? Primero con la persona responsable del salón, en este caso la maestra o el maestro, y a los padres a también hacerlos conscientes de la situación. Yo creo que la película es totalmente pertinente para un público no solamente infantil, porque eso es una dinámica que se da también en el liceo. Sí. Peor, yo ahorita en el liceo ya veo materias cuando soy profesora y todos son diferentes. Entonces en cada clase hay una niña que por lo menos hace mucho esas cosas y una pita. Entonces los famosos chinazos, entonces la agarran con ella y... Eso no y es que además debería ser más bien un motivo de orgullo, porque ese juego de palabras que se hace con el nombre de esa niña supone un trabajo, hasta un ejercicio literario. Yo me acordaba de La Ventana Mágica, María Elcira, que es una experiencia que tú no conociste, maravillosa. Ellos usaban lo que llaman la palabra viva. La palabra viva era el juego que tú puedes hacer con el lenguaje, que hoy en día hay autores aquí en Venezuela, como el caso de Luis Carlos Neves, que le gusta mucho ese juego con la palabra, la rima, la travesura de una palabra que se parece a la otra o que tiene un significado similar. Y en este caso es un juego de palabras muy creativo que el autor del cuento y de la película lo transfiere a una anécdota, digamos, a un conflicto escolar en este caso. Claro, y no se crean que es banal lo del acoso escolar. Mira, yo era siempre más pequeñita que mis compañeros porque yo aprendí a leer rápido, ¿no? Entonces, no sé si tú eres de la misma edad que todos tus compañeros. ¿Eres más pequeña? Mayor. Bueno, yo era más pequeñita que todos mis compañeros, porque no sé por qué era bueno, que tenía que estudiar la niña. Y entonces me gradué de 16 años. Entonces siempre era más pequeñita que todos los demás. Y en primer año, mira, fíjate, yo tengo 52 años y te estoy hablando en primer grado, que yo tendría, o en primer año yo tendría 11 años, y había una muchacha que se llamaba Nubia Pontón, me acuerdo, oye, que me hacía la vida imposible. Entonces, si después de 40 años yo me acuerdo, son cosas que a ti te duelen, y yo en esa época no me podía defender. Yo a veces pienso que quisiera encontrarla ahora para decirle unas cuantas cosas, porque en esa época tú estás aprendiendo a defender. Entonces son temas que tenemos que escuchar a los chamos y que tenemos que leer libros orientativos como este de Isabel Rubiano de la Universidad de Carabobo, El espejo de la cultura escolar. En los discursos miramos el reflejo de lo que somos y de lo que quisiéramos ser. Esto es un libro imprescindible para entender todo este tipo de temas. Libros que nos van a enrollar, como esta novela que me recomendó Roberto Malaver, La cena de Hermann Koch. Adelantarles el argumento sería un crimen. Esto es un libro que hay que leer hasta dónde llega la comprensión de un padre ante el abuso de un hijo hacia un tema en particular. Esto es una novela extraordinaria. Y felicitar a gente que como La Piñata también exalta nuestros valores venezolanos en Sala 404, en Vive Televisión y en revistas como esta. Y en la próxima parte del programa vamos a analizar un tema que nos interesa a todos, la vejez y la juventud. Ya verán por qué. El canal de todos los venezolanos. El canal de todos los venezolanos.
No sabía que era un niño. Bueno, su corazón está fuerte. Siempre tuve una curiosidad sana. ¿Qué habría en la calle o a la vuelta de la esquina? Bueno, estas son escenas de la película El curioso caso de Benjamin Button. Es una versión sumamente libre que hicieron en el cine estadounidense sobre un relato de uno de los mejores escritores de Estados Unidos, que es Scott Fitzgerald. Él es un cuento que se publicó en los inicios del siglo XX y que cuando empezó a llegar a las editoriales como que no lo aceptaban porque decían que era como muy chiflado. Era alguien que había nacido viejo y se desaparecía. O sea, al transcurrir los años se iba rejuveneciendo y al final se disolvía. Ya no existía. Entonces, el cuento original es diferente a la película. Tú que viste la película, creo que tu mamá me dijo que tú la habías visto, el cuento original es diferente. Me gustaría que lo buscaras porque el cuento original tiene cosas diferentes. La película es una versión libre. El cuento original se consigue en libros como este, que reúne cuentos de Fitzgerald. Y hay una novela gráfica, es decir, ilustraciones que nos acercan a clásicos de la literatura o a libros, que son versiones muy, muy apegadas al original. Entonces, hay películas que tratan de temas que a veces son incómodos para las personas, como que las personas, porque sean mayores, parece que no se pudieran enamorar. Y esta película, Elsa y Fred, de Marcos Carnevale, con China Zorrilla y Manuel Alexander, tiene como lema una frase de Picasso: lleva tiempo llegar a ser joven. Es una película de un amor hermosísimo. Y esta es una señora de 84 años de la cual se enamora un muchacho de 24. También protagonizada por la China Zorrilla, actriz uruguaya. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué será mejor? ¿Nacer chiquitico e irse volviendo viejo? ¿O nacer viejo y irse volviendo chiquitico? Aquí el rollo era que el único que le pasaba eso era él, entonces descuadraba en todos los ambientes. ¿Tú qué dices? Yo prefiero nacer chiquitica y me convirtiendo un poco más grande hasta llegar a ser un anciano. Viejito. ¿Y tú, hermano? Pasa que el conflicto del ser humano con el tiempo que transcurre es complejo, porque uno está niño, quiere crecer, quiere ser grande. Y cuando llegas a ser adulto, añoras tu época juvenil, las tremenduras y sobre todo la vitalidad. Yo creo que eso es una contradicción que está inherente al ser humano y es un tema más que interesante y apasionante. Hasta para otra obra de teatro, seguir profundizando en eso, Claro, porque ¿verdad? es el conflicto de la humanidad misma. O sea, todos quisiéramos estar eternamente jóvenes, pero también cuando estamos niños queremos crecer. Entonces, es la dicotomía del ser humano, nunca la inconformidad permanente. Es verdad, es verdad. Mari, yo por lo menos cuando ya tenía como 5, yo le decía a mi mamá que ella quería ser grande. Entonces, hasta que me desarrollé, yo quería, quería ser chiquito. No, mamá, quiero ser chiquito porque me carguen, porque me compres tu mamá. Ya no puede retroceder el tiempo. Usted quería ser grande, no se queda grande. Ahora te quedaste grande. Pero es una cosa loca, ¿no? Además, es bueno comentar eso porque se le ha atribuido a Joaquín Lavado Quino, el autor de Mafalda, una reflexión en la cual él dice que sería mucho mejor nacer mayor y después desaparecer, y eso él no lo escribió. Todo esto, para que lo sepan, se originó en una reflexión de Mark Twain, que decía que estaba muy bravo si había un creador del universo porque se había equivocado. Si lo hubiera consultado él hubiera dicho que era mejor nacer viejo y después desaparecerse. Sin embargo, está como la parte, digamos, no realista del tema. Los personajes de las tiras cómicas nunca envejecen, ¿verdad? Y de hecho, Mafalda creo que acaba de cumplir 50 años, ¿verdad? Y sigue siendo una niña. Entonces, la gran ventaja, en este caso, de los personajes creados de la fantasía y del ingenio humano, es que se mantienen intactos hasta que su autor decida lo contrario. Yo me planteé inclusive en el teatro, ¿qué pasaría, por ejemplo? Yo ahorita estoy cumpliendo 40 años haciendo teatro para niños. La primera obra que yo monté con el Chichón se llamó Pluf el Fantasmita. Y yo me pensaba en estos días, en estos 40 años Pluf habría envejecido. Pluf era un fantasmita niño.
entonces ya sería un fantasma, a lo mejor papá o quizás abuelo. Entonces, tal vez desde el punto de vista de la perspectiva de un dramaturgo es plantearse que los personajes que creó en un momento también podrían haber crecido o digamos, tener envejecido. Y es una propuesta también interesante para el teatro. No, y para todo. Por eso la dejamos aquí, los dejamos hoy bien enrollados con todos los temas que hoy planteamos para que conversen en casa, para que busquen libros, para que opinen, argumenten, porque como dice la campaña de lectura de Uruguay, leer es un derecho inherente al ser humano, que es el único ser de la creación, si es que creemos en la creación y si no, que surgió no sé de dónde, que tiene la capacidad de descifrar los códigos de la lectura. Leer es un derecho y si ustedes tienen una biblioteca grandísima, un plan de lectura los ayuda a organizar su lectura como hizo Thomas Abraham en Historia de una biblioteca, de Platón a Nietzsche. Con estas recomendaciones les invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa.